del América. Solamente que ahora fue antes de lo que yo les había mencionado, después de que tuve reuniones y cabildeos con distintos empresarios muy cercanos a Emilio Azcárraga. Andrés Jardine, el mejor técnico de la historia del América, el tricampeón, el campeón de campeones, el ganador de la Supercopa MX, el ganador del premio del $1.000.000, deja de ser el técnico de las Águilas. Un hueco que será difícil, muy difícil de llenar. Este es el fin de una era y ahí está el comunicado. Andrés Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América. Después de 6 campeonatos con nosotros, incluyendo el histórico tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André. Te convertiste en el DT más triunfador del club y tu huella quedará grabada. En efecto, podré haber criticado sobre todo, y más encarnizadamente, el 2025 y el principio o el primer semestre del 2026, en el cual no ganó nada. Andrés llegó como un emergente procedente del San Luis, no era la primera opción, e hizo jugar con su flexibilidad táctica de muchas maneras al América. Sí, arrasó en el tricampeonato, arrasó en el bicampeonato y en el tricampeonato le costó mucho trabajo. Pero todavía el siguiente torneo llega a una final contra Toluca, en donde es acuchillado por el arbitraje, no le marcan 2 penales al América y sí le marcan 1 que no debió ser. Todavía juega el campeón de campeones, pero de estar acá venía en descenso. Yo varias veces me lo encontré, me dijo, confía en mí, sobre todo después de la era del bicampeonato y que no arranca bien el tricampeonato. Ese torneo me dijo, Álvaro, me lo encontré justamente aquí en un centro comercial en el que siempre estoy enfrente del canal. Me dijo, Álvaro, por favor, confía en mí. Confié en él y nos dio el título. Pero después ya no pudo levantarse. Fueron saliendo jugadores que él no los utilizaba tanto y que sin embargo fueron importantísimos. Richard Sánchez, Cabeza Rodríguez, Quiñones, que no es el caso de que no lo utilizara. En fin, se fue cayendo Diego Valdés y posteriormente trajo a sus brasileños. Se fue Diego Ramírez y no pudo levantar más al América. Cayó el hecatombe. De acuerdo, y esto no es una opinión, esto es información, el señor Azcárraga, al parecer, de lo que me dicen mis fuentes, muy allegadas a él, tenía un periodo para recomprar las acciones a General Atlantic. Este periodo ya se cumplió, de acuerdo a lo que me dicen mis fuentes, y General Atlantic ya dio el primer golpe en la mesa, sobre todo el más mediático, con Jardine, porque ya le habían dado las gracias al señor González Iñárritu como directivo. Después de la Copa del Mundo, y tal y como me lo aseguró también Fidel Curi, vendría un cisma y una hecatombe en el liderazgo de Emilio Azcárraga, en donde si no está al tiro, su grupo de enemigos, al ser uno de los tipos más queridos y odiados del fútbol mexicano, su grupo de enemigos lo puede derribar de su puesto de poder. Arranca una nueva era, y ojalá que un americanista, alguien campeón, tome el América como Efraín Juárez. He dicho, palabra del señor Morales. Aquí arrancamos, alabado sea yo. Familia, mi hermana Carolina Padrón, Dionisio Estrada, enlazado también Rafael Ramos desde California y nuestro reportero quien cubre a las Águilas del América, León Lecanda, también está con nosotros. Pónganmelos a todos en pantalla, por favor. Inmediatamente empiezo contigo, Carolina Padrón. ¿Cuáles son tus primeras reacciones ante la salida, que todavía le quedaba un año de contrato, ante la salida de Jardine? Fíjate que yo sé que Dionisio, porque Dionisio había dicho, nosotros no nos imaginábamos el escenario en donde empezara otro nuevo torneo por los resultados que se habían dado, pero al final yo dije, bueno, hay que darle tiempo al proyecto, ha sido un técnico ganador, comprobado, pero bueno, yo creo que también se había desgastado mucho la fórmula entre él, algunos jugadores, entre él y la directiva en cuanto a que se habían traído ciertos refuerzos que no funcionaron. Se trajeron a lo largo, de hecho, de su estadía, refuerzos que en teoría pintaban muy bien y muchos no estuvieron a la altura del equipo del América, así que bueno, ni modo, buscar a alguien, pero sí me preocupa la estabilidad que le puede dar el nuevo técnico. Bien, yo le decía al señor Jardine, tómese un año de descanso, ya está con el burnout, ya se le quemó el cerebro, es normal, no pudieron los técnicos en el América, si hasta Guardiola tuvo que tomarse un año de descanso en Nueva York. León Lecanda, ¿a qué se atribuye entonces la salida de Andrés Jardine? ¿Cuáles son los hechos y los factos? Sí,
¿Cómo estás, Álvaro? Y un abrazo a todos en Generación F. Mira, hay múltiples fuentes que en los últimos minutos me han ido compartiendo información. Voy a empezar por el entorno de Andrés Jardine, una persona muy cercana al estratega brasileño, 46 años, me acaba de responder y me dijo, fue una decisión muy meditada de André, él quiere pasar más tiempo con su familia, quiere este break del que estás hablando, Álvaro, y seguramente tomará en estas próximas semanas la decisión de si justo utiliza unos meses como sabático para estar con sus seres queridos o si quiere tomar otro proyecto. Hay otras fuentes que me dicen que pasa también por la reconstrucción del equipo. Jardine en principio quería continuar con las Águilas del América. Esa información yo tenía desde que acabó el torneo y así lo reportamos, Álvaro. Esto significa que tendría que venir justamente un cambio de jugadores en el verano. Salidas por ventas de futbolistas, por elementos que ya no entran en planes y por supuesto las llegadas. Si esto terminó siendo un problema, se atribuye esencialmente, Álvaro, a que hoy América ya no tiene el presupuesto que tenía incluso en el 2025. Hoy América es un equipo que está muy golpeado en sus finanzas, no por el club en sí mismo que opera en números negros, sino por la administración a cargo del Grupo Yamani, que ha concentrado muchos de los recursos en la remodelación del Estadio Azteca Banorte y también en la organización de la Copa del Mundo. Y por otro lado, Álvaro, otra fuente me dice, el proyecto, como ha dicho Caro, estaba ya muy desgastado. ¿Qué significa desgastado? Bueno, efectivamente que en la relación con algunos jugadores, en los resultados deportivos del 2025 y el 2026 en blanco, después de un histórico tricampeonato, 6 títulos en un periodo de año y medio, pues evidentemente fueron orillando hacia ciertas roces, ciertas situaciones en donde ya no era natural lo de Andrés Jardine al frente del equipo. Pero esto, Álvaro, no parece, por la información que me llega de última hora, que sea una decisión ni de Santiago Baños ni del propietario con mayor peso en el club todavía, que es el señor Emilio Azcárraga. Esto parece que es una decisión, por lo que me han contado, de Ferran Reverter, el director general de Grupo Controladora Águilas, que es quien tomó, como bien lo dijiste, la decisión de cesar a Héctor González Iñárritu, el presidente operativo, que dejará sus funciones el 30 de julio. Quédate ahí, León, un momento. ¿Qué impacto histórico tiene la salida de Jardine, Dionisio? Bueno, el de 13 títulos que te deja, el de un tricampeonato, el de que es un técnico capaz, que por lo menos la sensación que dejó tras la eliminación ante Pumas, y la diferencia que te puede marcar un penal, que lo metan o no lo metan, pues que el equipo parecía que había regresado a ciertas bases, ¿no? Ahora, me queda claro, porque las informaciones van y vienen, y sé que León tiene sus fuentes, pero aunque parece una destitución, me da la impresión que es una decisión tomada de común acuerdo. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí se me hizo muy extraño que después de prácticamente poco más de 2 semanas que América había quedado eliminado, no se hablara nada de altas y de bajas. Y cuando pensábamos que se iba a quedar Andrés Jardine por lo mismo, pues resulta que Jardine decidió no quemar los puentes. ¿Y a qué me refiero? Sí es cierto lo que dice el tema León de Ferran Reverter, pero ante esto, Jardine había hecho una serie de peticiones a la directiva. Estos jugadores son los que ya no entran en planes y estos son los que me gustaría que entraran. Y se cumplió aparentemente eso, ¿no? No. No los brasileños, ¿no? No, hablando para ahora. Para ahora. Para ahora. En estas 2 semanas, estos son los que quiero que se queden, estos son los que quiero que se vayan y estos son los que necesito que lleguen al equipo. Me dijeron, nada de eso está está aprobado. Entonces Jardine dijo, bueno, pues si no voy a poder contar, a armar el equipo que yo quiero. Pasado se lo trajeron, El equipo que yo quiero. Sí, pero en el pasado, cuando llegaron. Sí, Sí, está bien, pero llegaron ya varios de los jugadores que fecha 5, 6, 7. Pero bueno, yo estoy hablando de lo de ahorita, de los después de la eliminación. Hacia adelante, esto fue lo que Jardine quería. O no quería. Que era necesario, además. Y que era necesario, que él sentía que era necesario. Le dijeron, nada de eso procede. Entonces Jardine dijo, perfecto, no procede, pues no tiene caso en este momento seguir en el equipo. Porque la idea de Jardine era justamente lo que dice León, era seguir en la institución. Pero al ver que no procedió nada, entonces cuando tú te das cuenta que no se hablan de nada en altas y bajas, pues hay cierta lógica en que hoy Jardine no es el técnico de la América. Rafael Ramos, ¿qué sabes al respecto y cuál es tu opinión de la salida de Jardine? ¿Es buena o es mala? A ver, puntualmente yo todavía tengo mis sospechas, porque cuando un entrenador decide recurrir a una especie de chantaje o de extorsión, de me traes a este y los deshacemos de este, es un recurso histórico de muchos entrenadores, la mayoría de ellos cínicos, lo cual no parece ser Jardine, pero la mayoría hay muchos entrenadores cínicos que plantean simplemente esa situación: o me das todo lo que pido y tiras a la basura todo lo que a mí no me sirve, o busquemos caminos diferentes. No habría que descartar esa posibilidad. Ahora, habría que tener en claro, y esa sería una información muy valiosa, con quién está negociando. Es decir, quién es la persona de la América con la que estaba detrás del otro
otro lado del escritorio, porque eso nos va a arrojar mucha luz de lo que viene para el América. Y yo no creo que haya estado necesariamente solo Santiago Baños o alguno de los chichincles que le rodea. Sería interesante saber con quién estuvo haciéndolo. Me parece que es más factible que si vas a montar un nuevo proyecto, lo montes con la persona a la cual le tienes un agradecimiento y un reconocimiento, aunque evidentemente no puedes volverte esclavo del agradecimiento. Pero también hay que entender, como se habla del caso de Guillermo Almada, que me parece una sin razón, porque estás yendo de un extremo al otro, estás yendo de un tipo que llegó a tener un comportamiento paternalista a algo que ya sabemos, la forma en la que se comporta Almada, al grado que la forma en la que sale de Pachuca es porque el grupo se rebeló contra él. Me parece que el América tendrá que ser muy inteligente para elegir y a veces ha dejado dudas para ello. Había encontrado al técnico que había roto la barrera a la que se habían acercado Solari y Fernando Ortiz, que la había rebasado con todos los límites, que está convertido, no sé si en el mejor técnico en la historia del América, definitivamente el más ganador, eso es inobjetable, pero también ahora, lo que no sabemos también, por eso hablo de la otra persona, del individuo que estaba al otro lado del escritorio, porque habrá que ver si él tiene la capacidad, los conocimientos y los contactos para saber buscar al entrenador correcto. Y la otra, si le estás negando deshacerte de jugadores que seguramente no tienen mercado, muchos del América no tienen mercado, y que si vas a buscar a jugadores que necesite el América para fortalecerse totalmente en su imagen histórica del grande del fútbol mexicano, bueno, también entendamos algo, no hubo dinero para respaldar el plan de Jardín, habrá dinero para respaldar el plan del que llegue, son muchos escenarios, por eso creo que si León eventualmente a lo largo del día consigue la información de quién fue el que lo destituyó, quién fue el que le dijo no a las negociaciones, quién fue el que rompió totalmente. General Atlantic, va a ser de acuerdo a lo que dice interesante, León. General Atlantic. Sí. Ya esa información yo se las puedo confirmar. A ver, venga. Mira, también, y discúlpame, creo que por un problema técnico no me escuchabas, Rafa, pero no. Justo eso. A ver, mira, a mí lo que me dicen es Ferran Reverter, es el director general de Grupo Controladora Águilas. Esta sociedad se creó a fines de diciembre, antes del día de Navidad, con el 49% adquirido por General Atlantic a cambio de $240 millones y el 51% de Grupo Yamani, que sigue siendo el socio mayoritario, con Emilio Azcárraga como la figura principal entre esos accionistas. Sin embargo, la llegada de este fondo de inversión con ese capital fresco no solamente es inyectado al equipo de fútbol, sino también a la remodelación del estadio Azteca Banorte y por supuesto a la organización del Mundial. Esta decisión tiene que ver con que justo ya hoy el brazo derecho de Emilio Azcárraga, y que era el jefe directo tanto de Santiago Baños como de Héctor González Iñárritu, hablo de Joaquín Valcárcel, ya está a un lado del proyecto de América. Hoy Ferran Reverter es esa figura, es ese director general que reporta directamente al board, y el board no es solo el señor Azcárraga, ya es gran parte de los ejecutivos de este fondo de inversión que tiene activos por más de $100,000 millones en todo el mundo, incluyendo empresas en México. Entonces este fondo, sí, no solamente ha llegado con mucho dinero, ha llegado con mucho poder de decisión, y tener a Ferran Reverter es primero hacer a un lado al presidente operativo González Iñárritu, segundo hacer a un lado al entrenador Jardine. Por otro lado, decía yo, ¿y a en Baños? el entorno personal de André, a Baños por ahora lo han sostenido, sí, por ahora. Pero no descartaría yo más movimientos. Y nada más, solo agregar esto, Álvaro, compañeros. O sea, Jardine, desde el entorno me dicen, él es el que también ha tomado este paso al costado. Es decir, efectivamente, como dice Rafa, una decisión de mutuo acuerdo, ¿no? Pero es que si no te garantizan. Ahora, ¿recuerdan algo? Rafa, si no te garantizan, porque Rafa menciona el tema de que eso a veces lo usa el técnico como una estrategia. Pero si eres un técnico de los más ganadores en la historia de la América, el más ganador. Más eres el América. Claro, yo creería que tú quieres respaldar a tu técnico que te ha dado tantos títulos y que por algo te ha tenido allí, ¿no? En la conversación en los últimos años, más allá del torneo, de lo que pasó en el 2025. Más allá de estrategia, yo siento que es un tema de confianza con el técnico, ¿no? Decir, a ver, ¿quién más que el propio Jardine para saber qué jugadores no funcionan y qué tienen la mira para que funcione conforme a los resultados que ya ha dado? Aceptando que aunque los que él trajo llegaron tarde, sí fallaron. Claro, por supuesto. Y él tiene que hacer esa mea culpa y absorber con esa responsabilidad, ¿no? ¿Es buena o mala la salida de Jardine? Yo pienso que es mala. Okay, y siento que es mala porque no sabemos qué viene a continuación. O sea, mi punto es, no solamente a nivel de técnico, sino de los movimientos que van a hacer, porque si prescindes de alguien como Jardine y si además él quiere armar un proyecto, me recuerda mucho la situación de Efraín con lo que le pasó en Colombia, ¿no? Te dan 2 títulos y luego la directiva no te respalda de alguna manera. Mateo Zuribe. Claro, ¿tú qué haces como Jardine? Oye, pues, si necesito esto y no me lo vas a dar, pues el proyecto entonces no va a seguir adelante. ¿No? Y además la otra es
¿hasta qué punto? No, yo también considero que en este momento es una mala decisión. Claro. En este momento. Ya después veremos a quién están pensando de técnico, que se dice que Almada va a la cabeza y capaz si en 6 meses Almada o en un año levanta 1 o 2 títulos con el América. Perfecto. Entonces diremos que quizá la decisión no fue tan mal tomada, ¿verdad? Pero ¿a qué es lo que yo voy finalmente? Si el técnico que ya de por sí no se sentía respaldado, ahora menos, pues ¿sabes qué? No tiene caso seguir adelante, León. Mira, rapidísimo, en la mesa el escenario 1 era que Jardine continuara y por eso ustedes lo deducen perfectamente bien. 2 semanas donde no hubo ruido de altas y bajas, pero donde tampoco se anunció de inmediato acabando el torneo, gracias a André, histórico, ¿no? Por cierto, le están preparando varios materiales audiovisuales para homenajear al técnico más ganador en la historia del club. Pero por otro lado, sí, el hecho de que se dé de esta manera su salida, entonces dice, ok, ¿ya tenían algo perfilado? Sí, ya tenían sobre la mesa un pócar de ases. Aquí en Generación F voy a decir cuál es ese pócar de ases. Número 1, sí, Guillermo Almada. Ese es el principal. No está cerrado y pueden ir por otra dirección. Número 2, Martín Anselmi, pasado Cruz Azulino. No le ha ido bien después de que se fue de la máquina, ni con Porto ni con el Botafogo. Número 3, Diego Alonso, un viejo conocido del fútbol mexicano, primo hermano de Iván Alonso, directivo de Cruz Azul. Y número 4, imposible, porque ya es director técnico de Rayados, Matías Almeida. La baraja de los principales candidatos iniciales por si pasaba cualquier cosa con Jardine, que ha sucedido el día de hoy. No, lo de Diego Alonso parece una burla al americanismo, ¿eh? Lo de Diego Alonso sería una burla al americanismo. Y a Matías también, perdón. Y la otra... ¿Y lo de Almeida? Claro. De acuerdo. Ahora, me preocupan ¿se acuerdan de algo que les decisiones? platiqué aquí, Álvaro? Que Ferran, lo primero que iba a exigir al integrarse al América y que ya vimos que empezó a dar muestras de por qué lo estaba exigiendo, generó y provocó y exigió una auditoría absoluta de los últimos 3 años Correcto. del América. Te lo comenté aquí hace como 4 o 5 semanas, Álvaro, y ahí están las pruebas. O sea, Ferran lo primero que quiso saber es qué se hace con el dinero en los últimos años. Y seguramente por eso debe haberle llamado la atención cada tipo de contrataciones que se ha hecho desde la época de Santiago Baños. A ver, la salida de Jardine yo afirmo que es buena. Se había cumplido un ciclo. En el 25 y en el 26 no se consigue nada para los estándares del América. O sea, porque se llega a 2 finales, se disputa el boleto del Mundial de Clubes, en estos torneos se metió a la liguilla, pero eso en los estándares del América es fracasar. Pero cuando me hablas de los estándares del América, que en parte comparto algunas cosas, de decir, no puedes después de 1 año y medio no ganar ningún título, te recuerdo que los estándares del América pasaron 12 años para que del 90 al 2002 ganara un título. Cambiaron esos estándares. Te recuerdo de los estándares del América también, que pasaron del 2018 hasta el 2023 para conquistar otro título. Siguieron esos estándares. Entonces no me hables de que un año y medio espérate, de acuerdo a los estándares del América. Porque entonces, de acuerdo a los estándares del América. Normalidad así. Sí, a ver, pero a ver. Por eso, pero en esos lapsos, pero en esos lapsos hubo una pléyade de técnicos. Una pléyade de técnicos. O sea, llegaron técnicos y técnicos y técnicos y técnicos porque América siempre tuvo el estándar de ser campeón. Ok. Llegaron hasta técnicos deleznables, aunque les fue muy mal. Como 2 de los que están en la parrilla ahí de pero con el técnico salida, ¿no? que te hace tricampeón, no pero ya no daba más. No me puedes venir a aplicar. A ver, Entonces, ¿para ti es buena o mala? Yo te lo acabo de decir que es mala y no había conseguido ya nada, por Dios, en los últimos años, los últimos meses. Yo entiendo el punto de Álvaro de que, porque lo habíamos dicho nosotros antes de que esta noticia sucediera, antes de que acabara el torneo, de bueno, la fórmula se está desgastando, chance y es momento de tomar otra decisión. Hermana? Desde el tricampeonato. Sí, totalmente. Es que en el tricampeonato ya venían a la baja, mira, pero lo lograron ganar. Yo como cuando Herman Roth le dice a Michael Corleone, pasó esto con Mo Green y yo no dije nada, yo callé. Yo callaba y decía, no está bien la salida de Richard Sánchez, no está bien la salida de Quiñones, no está bien la salida de Cabeza Rodríguez, no está bien el América en el tricampeonato, pero ganó, y como Herman Roth cuando Michael Corleone sobre Mo Green le dije, y yo callé, porque los resultados se dieron. Pero yo voy con una respuesta ¿Y por entre qué los dos. salieron, Álvaro? Porque la situación y sobre ¿Quién todo decidió que salieran? Para mí, Jardini. Pero si es una limpia lo que están Es una haciendo, opinión. ahí no estoy de acuerdo con la nueva directiva. O sea, porque eso es lo que parece. Y si han puesto a Anselmi y Almeida en la lista de candidatos, sobre todo Anselmi, válgame Dios, ¿no? No, es que sí, y ahí le quiero preguntar a León, si de pronto pones dentro de los candidatos, lo de Almada se me hace sensato, sí. Pero si pones a Anselmi y si pones a Diego Alonso, entonces quiere decir que es alguien que no conoce en su totalidad ni al América ni al fútbol mexicano el que está tomando decisiones.
De acuerdo. Sí, pues Tampoco descartaría que en este momento pudieran ir en otra dirección. A ver, tú lo dijiste, Álvaro, Efraín Juárez, ¿no? ¿Qué va a pasar con su futuro en Pumas? De acuerdo. Tiene cartel, llegó a la final. Efraín fue campeón con el América, además. Para el América, tú lo estás poniendo ahí. Efraín fue campeón como jugador con el América y que decía Caro, fue 2 títulos, ¿no? Con Atlético Nacional en Colombia antes de su llegada a Pumas, la última final. No estoy diciendo yo, pero tú lo pones como candidato. Mira, A ver, mira, León, te quiero hacer una serie de preguntas. Quiero aclarar una cosa. Sí. Dímelas y contesto rápido, porque es bien importante lo de la salida. Dale rápido lo que vas a decir. Significativos. Dale del rápido campeonato. porque tengo una serie de preguntas. Adrián Quiñones decidió irse él porque en lo económico era fantástica la oferta, así que esa es una. Jonathan Rodríguez decidió irse él, le abrieron las puertas y se fue el cabecita al MLS. Hagas para que no se vayan. Realmente el brillo de su carrera y también muchas lesiones. Número 3, Álvaro Fidalgo, él decidió también irse al Real Betis. Primero rechazó una gran oferta del Zenit primeros de partidos 15 aquí millones de fueron dólares y finalmente terminó saliendo por 1,5 millones al Club Athletic de el club en Sevilla, su equipo. Betis. Perdón, Betis. se me ¿Quién? acaba de ir El el nombre. Betis. El Betis, Real Betis de Sevilla, perdón. Y en el caso también de los otros 2 jugadores que sí decidió André Jardine que salieran, Richard Sánchez y Sí. también Diego Valdés. Aunque Disparador Richard de larga también tenía distancia. el deseo de emigrar porque juega muy poco. A ver, León, tengo varias preguntas. Yo no me dedico a esta profesión donde la mayoría de sus elementos son seres deleznables, corruptos, al servicio de los poderosos y de las élites, pero hay excepciones como tú. Esta profesión que se llama Gracias. periodismo. Representante. No, periodismo, sí. De representante, promotor andas muy metido, ¿eh? Esta profesión que nació para representar órganos políticos, periodismo, o sí, porque para difundir de sus noticias. Que hay excepciones, como tú, León. Yo no me dedico a eso. Yo soy un comentarista, soy un cabildero, sí, soy un cabildero político. En una reunión con empresarios muy allegados a Emilio Azcárraga, me dijeron lo siguiente. Yo te lo pregunto por si lo sabes, y si no, para que lo investigues y después no los digas. ¿Invita a su yate? ¿Los invita a su casa a comer? Gracias. Sí. ¿Seguro? Para que ser muy cercanos, ¿eh? Sí. ¿Era el cumpleaños de sus hijos? Sí, de acuerdo, de acuerdo. A ver, Emilio está metido en varias broncas. 1, la organización de la Copa del Mundo, porque yo entiendo que la gente de élite, los ultra, hiper millonarios, no los aspiracionales, clase medieros que se sienten millonarios, y no lo son. Poco me ofendas, ¿eh? No estoy ofendiendo. Sí. Bueno, los mega piensan en esto del legado. Traer el Mundial fue un arma de 2 filos. Me dicen que hay un problema de flujo de efectivo. El problema de flujo de efectivos se medio llenaba con venta de jugadores y la venta del 49% del América. Que Emilio tiene la bronca de que no habría ahorita ya más flujo de efectivo, que la FIFA no le ha soltado la lana del Mundial, porque la FIFA estaría muy molesta con él y también con Canadá, Estados Unidos y los organizadores de México, porque les van a cobrar impuestos por primera vez en la historia. Y que la bronca de los palcoavientes, porque además es bronca entre ricos, recuérdense que las independencias, las revoluciones y todas esas cosas se han dado entre las élites, no es que las hayan hecho el pueblo, las ha hecho, ellos nos los han utilizado para carne de cañón, o nos han utilizado como carne de cañón. Esta bronca de los palcos es un bronco, no. Y Fidel Curi me decía que es el momento, entre todos esos problemas, en donde los enemigos de Emilio van a aprovechar al respecto para derribarlo. Y que Emilio tenía un lapso para recuperar el 49% y parece que ya no se cumplió. ¿Qué sabes al respecto? Y si no, hermano, también para que lo averigües y después no lo digas. ¿Tanto para eso? Te voy a dar datos bien duros, Álvaro. Mira, porque hablaste de varios temas esenciales, ¿no? Número 1, te puedo confirmar que hoy Emilio Azcárraga ya no está en el control absoluto del Club América y la muestra es justamente esta posición de Ferran Reverter, que reemplaza a Joaquín Valcárcel, el brazo derecho de Emilio Azcárraga, que era el jefe tanto de Santiago Baños como de Héctor González Iñárritu. Entonces, de la estructura directiva, hoy puedes decir, Valcárcel ya no está operando, es Ferran Reverter, se va a González Iñárritu el 30 de julio y van a poner ahí a un presidente que ve todas las áreas más importantes de un club, porque lo deportivo es lo más visible, pero finanzas, administración, operaciones, logística, marketing, toda la comercialización, todo eso es lo que veía González Iñárritu y llega un nuevo ejecutivo a esa posición a partir de agosto. Y te puedo decir algo bien simple, Álvaro, el tema de los palcos le está costando a Grupo Yamani, es decir, al señor Azcárraga y compañía, 62.7 millones de dólares, que equivale casi a 1.100 millones de pesos. Y esta es información pública porque está en el último informe que ha entregado a los accionistas de Grupo Yamani, porque ya cotiza en Bolsa de Valores y tiene que ser transparente. ¿Por qué está pagando esta cantidad? Porque eso es lo que está cobrando FIFA
al no haber recuperado los 15,000 asientos que rodean el cinturón de palcos y plateas. Cada asiento fue cotizado aproximadamente en $836. Es decir, fue hasta barato lo que, entre comillas, FIFA le dejó cada asiento a Grupo Televisa, porque estamos hablando de 75,000 lugares de los 5 partidos del Estadio Azteca, 15,000 por 5 partidos. Entonces, estos asientos, cuando tú lo multiplicas $836, si no hago mala matemática, por 75,000 lugares, te da los $62.7 millones, y ese dinero lo tiene que pagar en estos días. Incluso contrató a una afianzadora por si no reunía todo el capital y va a tener que pagarlo. Pidió un préstamo excedente al grupo que le dio el dinero, el banco Banorte, para pagar los impuestos de la remodelación del estadio. Entonces, la deuda es muy grande, y te puedo decir, Álvaro, que no está haciendo negocio traer el Mundial a México para el señor Azcárraga y toda la organización. Rafa, ¿tú interpretarías? ¿Y cuántos boletos vendieron? ¿Pudiera ser viable pensar que después del Mundial Emilio se retire del fútbol? Bueno, definitivamente al América al 100%. Caray. A ver, a ver, entiendo dónde viene la maniobra. Recuerda, hay una anécdota que nos pinta claramente todo. Resulta que en una de las últimas reuniones a las que iba a acudir Curi en la Federación, de la Junta de Dueños, diría Erickson, no lo dejaron entrar. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jesús Martínez se levantó en plena asamblea y dijo, ¿por qué le hacemos esto a alguien que es de nuestro género? Se levantó Alejandro Irarrágorri con la venia y le dijo, ¿no te parece que esté afuera? Vete con él, no te necesitamos. O sea, ¿quién es la punta de lanza de la que habla Curi para su regreso? Jesús Martínez. Y Jesús Martínez es el campeón de las batallas perdidas en el fútbol mexicano contra Emilio Azcárraga. Ahora, otro dato, de los boletos para la inauguración de la Copa del Mundo, para el partido México contra Sudáfrica, solamente se pusieron a la venta 18,000. El resto se fueron entre patrocinadores, entre las familias interesadas en todo lo que representa FIFA y el fútbol mexicano. Esa es la realidad. Y para la final solamente se han vendido 20,000 boletos, porque el resto ya están repartidos, como siempre, entre patrocinadores, gente de FIFA y lo que ya sabemos. Esa es la realidad. Por eso, lo que dice Dios, no hay dinero, pues porque no hay de dónde recogerlo. Hay que esperar, y FIFA no te entrega el dinero sino hasta 6 meses después de que termina el Mundial. Pero a mí, fuentes cercanas me decían que el flujo te lo empezaban a soltar por partes desde antes y que ahora lo cortaron. No. Y lo único claro es que tú eres un hipócrita y malagradecido, porque tú querías que se fuera Jardini. ¿Ahora quién? Mira, lo lograste al final de cuentas. Vamos a la pausa. Te voy a decir una cosa. Vamos a la pausa. Hipócrita no soy. Malagradecido puede ser.